Capítulo 4. Más allá del toqueteo. ¿Y ahora tú? ¿Por qué tan callada? ¿Te pasa algo? Estoy procesando información que no sé si quería saber. Al menos no ahora. ¿Y de qué trata esa información? ¿Quieres contarme? Tal vez yo pueda ayudarte. Hoy estaba en el recreo con mis amigas y algunas de ellas ya tienen novio. Otras ya han tenido y otras como yo no andamos en eso. Entonces Marisol nos estaba diciendo que su novio le dijo que ya quería que dieran el siguiente paso. El siguiente paso. Sí, ir más allá del toqueteo. Hacer eso que solo las personas casadas hacen por la noche. ¿Y qué hacen las personas casadas por las noches? Te digo que me da vergüenza decírtelo. Aunque, ya que estamos en eso, tengo algunas dudas. Y al decir eso que hacen las personas casadas por las noches, ¿te refieres a tener relaciones sexuales? A eso. ¿Y por qué te da pena pensarlo o decirlo? Pues no sé, no son temas para personas de mi edad. Y eso le dije a mis amigas, que me incomodaba que hablaran de sexo. ¿Y a qué edad crees tú que se deben de hablar de esos temas? Cuando ya nos vayamos a casar. O al menos eso es lo que he escuchado que dicen las personas grandes. Que tenemos que llegar vírgenes al matrimonio. Que nos tenemos que reservar para un solo hombre. Tener sexo es cosa de grandes, no de chicos de mi edad. Ándale. Hasta yo me sentí incómoda por lo puritano y conservador. Pero bueno, ¿tú cómo te sientes con eso? ¿Estás de acuerdo con lo de la virginidad y reservarnos para un solo hombre? Es que no sé, no todos tenemos la misma información. De ser así, mis amigas no tendrían sexo ni novio. O por el contrario, todos tendríamos sexo y novio. Exacto. No todas ni todos tenemos la misma información, pero creo yo que este es un ejemplo de muchos de la diversidad y libertad de expresión. Entonces, tus amigas se expresaron libremente al igual que tú, solo que desde ideas diferentes. O sea, que está bien lo que yo pienso, pero también lo que mis amigas piensan. Exacto. Aquí lo interesante es que todos tendríamos que tener acceso a la misma información o a la más posible. Ahora, de acuerdo a lo que te dije, ¿quieres expresarme cuáles son tus dudas respecto al tema? También nos pueden gustar personas de nuestro mismo sexo. Claro, siempre y cuando ambas partes estén de acuerdo. ¿Hay una edad para comenzar a tener sexo? Pues no, esa es decisión de cada quien. Pero creo que es un tema que se tendría que pensar muy bien, en el sentido de estar bien informados de cómo protegerse para evitar un embarazo no deseado o contraer una infección de transmisión sexual. Vale, comprender que es un tema de actividad de dos, así que la responsabilidad, confianza, respeto e intimidad es compartida. Y algo muy importante y que si quisiera tuvieras muy en cuenta cuando sea tu momento es el consentimiento. Vale, esto quiere decir que nadie más que tú puede tomar una decisión como esta. Nadie puede obligarte, ni presionarte, ni nada que se le parezca. Es desagradable tener relaciones sexuales. Mis compañeras en más de una ocasión dijeron que era un poco incómodo y además doloroso. No tendría que ser así. Se sabe lo indispensable, la penetración, que hay que introducir el pene en la vagina. Pero las relaciones sexuales o hacer el amor va más allá de eso. Necesitamos saber cómo hacerlo gozoso y placentero para ambos, porque lo que ellos hacen no siempre resulta placentero para nosotras. ¿Y por qué no lo sabemos?
Lo que pasa es que el tema de la sexualidad desde hace mucho tiempo se trató de un tema solo para hombres. Las mujeres no teníamos esos conocimientos. Cuando nos casáramos, ellos iban a encargar de enseñarnos lo necesario. Poco a poco se han ido cambiando esas prácticas. No del todo, pero las mujeres hemos ganado terreno en eso. Y ahora sabemos que podemos, por ejemplo, autoexplorarnos y autosatisfacernos. Como lo que me decías de Eduardo. Ajá. Ay, Purpurina, deberías de ser real para que nos hables de todos estos temas a mis compañeros y compañeras, porque los adultos no siempre nos hablan de todo esto. Pues tú puedes hacerme real al compartir con ellos lo que yo comparto contigo. Sí, lo voy a hacer. Es nuestro derecho decidir con quién o quiénes relacionarnos afectiva, erótica y socialmente.